Ya hablé hace un tiempo en un vídeo sobre Pedro Sánchez y las hipótesis se cumplieron. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la misma técnica que apliqué con Felipe vídeos atrás, para que practiquéis y veáis cómo va funcionando. Pero antes de comenzar, recordaros que lo que la astrología pueda decir no garantiza nada. También deciros que yo soy la primera incrédula sobre algunos temas, pero lo que vaya funcionando, pues hay que prestarle atención. Como siempre digo, amén de factores externos a la astrología que puedan dar o quitar razones. Y dicho esto, ya os doy la bienvenida a vuestro canal Astro Sí Psique. Volvemos a las direcciones simbólicas conversas que utilicé en vídeos anteriores para hablar de ciertos eventos relacionados con Felipe. ¿Os acordáis? Bien, es necesario que hayáis visto ese vídeo para comprender porque no voy a volver a explicar este tipo de direcciones simbólicas conversas, cosas a tener en cuenta. Tampoco lo voy a comparar de nuevo con el arco solar y, como veis, no he puesto esta vez ni las flechitas ni los nombres de los planetas. Veis en este momento parte de la que se supone que es la carta natal del presidente español Pedro Sánchez. La carta completa la veréis al final. Ahora están solamente los dos planetas que voy a comparar y que tienen que ver con direcciones simbólicas conversas y el año 2018, que fue cuando fue nombrado presidente, con esos dos planetas, Neptuno y Urano. Neptuno cayendo en casa 7, estando en Sagitario, y Urano estando en Libra, cayendo en casa 6. Cuando Neptuno tocó su Urano natal por direcciones simbólicas conversas, fue ese año cuando fue nombrado Pedro Sánchez presidente. Bien, vemos que Neptuno está en casa 7 y Urano en casa 6. La casa 7 tiene que ver con los contratos, con la pareja, y la casa 6 con el trabajo, el quehacer diario, las rutinas, el cambio de rutinas y todo aquello que ya sabéis. Entonces, en este caso, lo que venga de casa 7 y llega a casa 6 tocando un planeta, lo que venga de casa 7 va a influir en la casa 6. Entendido esto, seguimos. Neptuno es el regente moderno de Piscis. Y Piscis lo tiene Pedro en la casa 11, que es la casa de los grupos, de la política, de los proyectos, del futuro. Con lo cual, ese área que acabo de nombrar también fue tocado. Ahora vamos a Urano, que fue el planeta tocado por direcciones simbólicas conversas. Está en casa 6 y Urano es el regente moderno de Acuario. Acuario está en su medio cielo, en la casa 10. O mejor dicho, ocupando parte de la casa 10 y parte de la casa 11. Bueno, la casa 10 representa, entre otras cosas, la madre, pero también puede representar el suegro. En este caso, Pedro Sánchez ya tenía pareja. Y el suegro lo digo porque por casas derivadas, la casa 10 es la casa 4 de la 7. Esto, lo que acabo de decir, es para gente que sabe astrología, pero quería dar un argumento y una explicación. Por casas derivadas, la casa 10 es la casa del suegro, porque es la 4 de la 7. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que posiblemente su madre o su suegro ayudaran de una forma u otra a impulsar a Pedro Sánchez a la presidencia. Pero hay más que decir. Y Saturno, ahora no lo veis, lo veréis después, lo tiene Pedro en Géminis. Con lo cual, esa ayuda pudiera ser una ayuda económica, un apoyo económico también. ¿De qué manera? Pues no lo sé. Ya os digo que estos son suposiciones. Estamos practicando la astrología, en este caso las direcciones simbólicas conversas. Y antes de seguir me voy a detener en algo que vais a encontrar muy interesante
y puede añadir nueva información a vuestro conocimiento. Se trata de Saturno en Géminis. Saturno en Géminis, además de todo lo que pensamos y sabemos, ¿no? Porque Saturno es un bloqueador y Géminis ya sabemos lo que engloba arquetípicamente, pero los nativos nacidos con Saturno en Géminis consiguen ayuda de otros. ¿En qué aspecto? Pues en el aspecto, naturalmente, donde caiga, en qué casa caiga, pero también esos déficits que tiene el nativo, al final acaba encontrando ayuda para cubrir o satisfacer o compensar, se puede decir también, esos déficits que causa Saturno en cualquier signo, pero en este caso en Géminis los nativos suelen tener ayuda y apoyo, también dependiendo de la casa en la que esté. Como chascarrillo os diré que Leticia también tiene Saturno en Géminis, pero en casa 5. Ya volviendo a la carta y al momento en que Neptuno tocó su Urano, ese paso a la presidencia fue también algo repentino, cambió sus hábitos por completo. Y lo digo porque Urano es lo inesperado, lo repentino, lo drástico y también porque lo tiene en su casa 6. Pero se puede sacar más información, porque aunque Neptuno esté en la casa 7, está en Sagitario. El regente de Sagitario es Júpiter. Y en el caso de que esta sea la carta de Pedro, él tiene a Júpiter en la casa 9, que es la casa asociada a Sagitario, por lo tanto también tiene mucho que ver Júpiter, porque se siente muy bien allí. ¿Y qué información nos podía dar? Por cierto, Júpiter en Capricornio, ya lo veréis después, al final, la carta completa. ¿Y esto qué información nos puede añadir? Pues por ejemplo, que también se podría sentir respaldado para su presidencia con el apoyo, la motivación, el ánimo, el empujoncito y la confianza de alguien del exterior, un alto cargo, naturalmente, un país del exterior, alguien del exterior, alguien extranjero, o sea que también pudiera venir del extranjero en cuanto a persona y o país. He dicho que tiene a Júpiter en casa 9 en Capricornio. Quien rige Capricornio es Saturno, que lo hemos mencionado antes, que lo tiene en Géminis. Así que esto nos hace sospechar de que tenía un buen respaldo, tanto con ayuda ideológica como con ayuda económica, porque también es necesaria la ayuda económica para estos fines, y yo creo que para todos los fines. Pero ¿cómo se sentiría entonces Pedro Sánchez? Pues no lo sé. Habría que ver su revolución solar, mejor dicho, el ascendente de su revolución solar para ese año. No saqué su revolución solar porque me quiero centrar en direcciones simbólicas conversas, no quiero mezclar información, pero vosotros mismos naturalmente podéis sacar la revolución solar. Ya sabéis que para hacer más precisa, en cuanto a día, mes, también mirar los tránsitos, hay que hacer otros cálculos. Pero vuelvo a repetir que veáis el vídeo sobre este tipo de técnica que hice con Felipe VI para que entendáis todo. Y después volváis a ver este vídeo. Estáis repasando cómo se analiza una dirección simbólica conversa, partiendo de la base de que sabemos qué es y cómo se calcula, además de todos los factores a considerar. Si lo hacéis con un consultante, es importante que el consultante os hable, porque es quien mejor sabe sobre su vida. Pero ya pasamos al momento actual, 2023-2024. Y aquí vemos la misma carta, pero con su Marte en el ascendente y Mercurio en Piscis, en su casa 11. Porque precisamente 2023-2024, Marte, por esta técnica, tocó su Mercurio. Si esta carta es precisa, el ascendente también está implicado. Pero sea como fuere, ahora vamos a hablar un poco de su ascendente, porque allí está Marte.
y Marte tocó Mercurio. Y como no sé cuán preciso es el grado de su ascendente, no lo voy a comentar, pero si estuviera más o menos ajustado, si esta fuera su carta real, el ascendente naturalmente tendría que ver. Bien, Pedro Sánchez, ascendente Tauro, con Marte allí en todo el ascendente. Y es el mismo Marte que toca a Mercurio en Piscis en casa 11. Bien, partamos de la base que estando Marte en el ascendente y en Tauro, que es un signo fijo, el ascendente es el yo, entre otras cosas, es el R que R. Si ese Marte, saliendo del ascendente, toca a Mercurio, esto se puede entender como si se potenciara una mentalidad activa y previsora, con muchos tipos de habilidades que tenía en potencia o adquiridas. Puede llegar a utilizar palabras fuertes en su lenguaje cotidiano, y ya que estamos hablando de un político, pues igual en política, en sus discursos, que no lo sé. Pero puede tener una actitud o una forma de solucionar las cosas, de resolverlas, que pudiera arrepentirse después. Pero no lo quiero comentar públicamente. Si Pedro Sánchez llega a ver este vídeo y le interesa, me puede hacer una consulta y se lo comentaría. Pero no quiero hacerlo en público, porque puede tener también la parte negativa de la que pudiera arrepentirse, y no se puede permitir el lujo de cometer muchos fallos por algo que he visto en su carta y puede darse quizás en un futuro no muy lejano, pero que no tiene el porqué, y además estos son suposiciones. Sea como fuere, no lo voy a comentar. Y por otra parte, ya volviendo a este Marte que toca a Mercurio por direcciones simbólicas conversas, puede tener el nativo un discurso polémico, que no hay de extrañar si estamos hablando de un político y de un presidente. Un presidente que, sea cual sea el presidente, siempre recibe presiones. Puede actuar con imprudencia. Pueden haber imprudencias en su hacer o en su hablar, en su decir. Pero también mucha audacia en el pensar y en el actuar. Así que ya vemos que tiene que ver también un poco con la gestión, pero también de cómo nos levantemos ese día. No todos los días nos levantamos igual. Así que yo creo que esto es bueno saberlo, sobre todo que lo sepa el nativo y también lo sepáis vosotros, por si tiene algo que ver con vuestra carta natal ahora o más adelante, con algún tipo de progresiones o con la carta de algún cliente. Y ya terminando con este Marte que llega a Mercurio, puede llegar a tener una tendencia belicosa. Pero cuando digo belicosa no es guerrera como se entiende la guerra de antaño, pero sí de lucha, de aquí no me mueven. Porque pensemos que Marte viene del ascendente que es Tauro, que es terco. Tendencia belicosa y a veces puede ser contradictoria. Quizás con lo que acabo de decir algunos estarán riendo, pero es verdad. Puede llevar a muchas contradicciones, actuar de forma contradictoria y sobre todo hablar de forma contradictoria. Quizás la impresión que dé, no sé si él lo hará, no lo hará, y si lo hace conscientemente o inconscientemente, pero su actitud puede ser impositiva. Y para él, el ejecutar y ganar es importante. Si es así o no, o es más, o es menos, o es de otra manera, pues no lo sé. Yo he hecho mi interpretación de cuando Marte, estando en Tauro y siendo Tauro el ascendente, por este tipo de técnica llega a Mercurio. Y Mercurio está en Piscis en su casa 11. Que ya os recuerdo que la casa 11, entre otras lindeces, es la política, los grupos, el futuro, los proyectos. Y Mercurio está en Piscis, o sea que hay confusión.
O el propio nativo tiene esa confusión o confunde a los demás. Y todas estas posibilidades que he descrito se pueden gestionar mal. O digamos que hay facilidad para gestionarse mal. ¿Por qué? Porque tanto Mercurio como Marte están en exilio. ¿Cómo se podría compensar, por ejemplo, este Marte en el ascendente en Tauro y este Mercurio en Piscis en la casa 11? Pues, por ejemplo, reflexionando y llegando a la conclusión o comprobando, llevándolo a cabo, el hecho de que el bien común, el bien de todos, a la larga también es el bien personal, el propio bien. Y entiéndase bien común no a los 4 que te rodean, sino en este caso, como hablo de un administrador, de una corporación, a todo el pueblo. Y vamos a seguir añadiendo información. He dicho que Mercurio está en Piscis. El regente moderno de Piscis es Neptuno, y Neptuno lo tiene en su casa 7, como hemos visto antes, que es la casa de los contratos, de las formalidades, de los tratados, de la pareja, porque con la pareja se tiene un compromiso. Y cuando tienes un matrimonio, pues firmas un papel, es un compromiso, es un contrato. Así que esto va a venir influenciado, causa-consecuencia, con temas de pareja. ¿De qué forma? No lo sé. Y siguiendo con Marte, que es el que llega a Mercurio, Marte lo tiene en el ascendente, que es Tauro. El regente de Tauro es Venus. Ahora no lo veis, lo veréis después, pero Venus lo tiene en Aries en su casa 12. Y ahora hago un parón como chascarrillo. Marte, que está en Tauro, rige Aries y Escorpio, pero vamos a centrarnos en Aries. Y Venus, que está en Aries, rige Tauro, que es su ascendente, y también Libra. Por ello, nos encontramos ante 2 planetas que están en recepción mutua. Marte está en el signo de Venus y Venus está en el signo de Marte. Y dicho esto, habiendo hecho este paréntesis para los estudiantes de astrología, seguimos. Entonces vamos a ver que el regente de Tauro, que va a tener también que ver, acordaros lo que he dicho antes también, de la casa 7, que tiene allí Escorpio, y Marte también es regente de Escorpio. Es el primer regente, el regente tradicional. Bien, en estos tiempos, además de lo que he dicho, yo añadiría que no solamente las relaciones van a ser causa o consecuencia de muchos dolores de cabeza, sino todo lo que tenga que ver con Venus. Y Venus está en la casa 12 en Aries. O sea, hay cosas relacionadas con las relaciones, valga la redundancia, que no están del todo claras. ¿Qué es y qué no está del todo claro? Pues yo, desde luego, no lo sé. Pero Pedro tendría que tener cuidado y seguramente que le estará dando muchos quebraderos de cabeza. Entonces yo aquí, para resumir, diría que lo que está viviendo actualmente, según esta técnica y estos planetas, porque la vida de una persona es mucho más, tiene que ver con pareja, con uno mismo, cómo la afecta. Acordaros que la casa 11 también está implicada porque está allí Mercurio. Y todo lo que he dicho antes sobre Marte llegando a Mercurio. Os recomiendo que volváis a ver el vídeo. Y si me estás escuchando, Pedro, también te recomiendo que vuelvas a escucharlo, a ver si tiene algo que ver contigo, si te sientes identificado o si no tiene nada que ver, que pudiera ser también. Que sea precavido porque ese Venus, que es muy importante en su carta, está en la casa 12. Ahora no viene a cuento que representa la casa 12 o cómo se puede manifestar, porque además la casa 12, ahí se puede manifestar realmente todo. Pero también tener en cuenta que además de estar Venus en la casa 12, todo lo que simboliza Venus. Así que ya vemos que según estas direcciones, en los tiempos actuales, parece una película. Está implicado el yo, sobre todo el yo, con esa fuerza.
pero con muchos quebraderos de cabeza que viene por causa o consecuencia de la pareja, de tratos hechos también. No tiene por qué ser la pareja per se, pero de tratos hechos, de acuerdos verbales o escritos, de economía y de algo que no está totalmente claro y está lleno de contradicciones, no solamente para él, sino para los demás, porque Venus está en casa 12, que es regente de su ascendente. Se podría sacar más, pero yo quiero dejarlo aquí y saber, o que vosotros testéis, si estáis practicando esta técnica con vuestra carta natal y con cartas natales de clientes que contáis con la ventaja de que ellos os pueden contar, os pueden decir cosas, informar, porque lo más importante de todo es escuchar siempre al cliente y que el cliente dé su visto bueno siempre. Y como dije, aquí tenéis su carta natal completa y repito por tercera vez, en el supuesto de que esta sea su carta natal. Yo la he sacado de internet, pero no me garantiza nada. Pero seguro que habéis practicado y recordado esa técnica de progresiones de direcciones simbólicas conversas, que son eso, simbólicas. Pero mientras vaya dando resultado, pues es curioso estudiarlas y aplicarlas. Y aquí lo dejo, año 2018 y los momentos actuales, 2023, 2024 y parte del 2025. ¿Se me habrá olvidado decir algo importante a analizar? Quizás sí o quizás no. Y nada, Pedro Sánchez, si te pasan este vídeo y lo ves, pues tómatelo con deportividad. Y a todos los demás, si lo tenéis a bien, siempre podéis pedir una consulta astrológica y o psicológica. Sabéis que estoy a vuestra disposición. Por lo demás, me podéis invitar a un café haciendo una donación a través de PayPal y yo estaré eternamente agradecida. Os voy a dejar ya al final de este vídeo, lo veréis en un recuadro, la explicación de las direcciones simbólicas conversas y poniendo como ejemplo a Felipe. Lo podéis volver a ver si no lo habéis visto o volverlo a ver como recordatorio. Y como recordatorio os digo también que lo que yo diga o lo que se diga sobre astrología y en astrología no garantiza nada. Siempre habrá acontecimientos o factores externos a la astrología que también hagan su aportación y pudiera quitar o dar razones a lo que se pueda decir. También sabéis que estáis invitados a comentar o a preguntar lo que queráis. Y ya sin otro particular, gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya me he dado cuenta que mi último vídeo sobre Marte y Urano en el último decanato de Tauro no ha pasado desapercibido y lo habéis tenido muy en cuenta, tomando buena nota y viendo ya parte de las consecuencias. Pero sé que a muchos de vosotros os interesa también la implicación de la estrella Caput-Algol a modo individual. Pues bien, en mi canal de Patreon lo tengo, Marte-Urano conjunción Caput-Algol, con y sin planetas en Tauro, en tu carta natal. Ya sabéis que todo lo que os cuento guarda relación. Y los ejemplos que os doy en ese vídeo que podéis encontrar en Patreon, con los ejemplos os vais a sentir identificados con alguno de ellos. Si te interesa y eres sensato, pásate por allí que te lo cuento.